Bien, buenas tardes. Para mí es un gran placer estar hoy aquí. Y lo primero que pedirles disculpas porque no sé hablar portugués. No sé hablar muchos idiomas, no sé si sé hablar bien el mío, pero es uno de mis grandes déficits. Y lo otro que les quiero indicar es que solo está permitido dormirse a los que tengan niños pequeños, de menos de un año. Los que tengan niños de menos de un año pueden dormirse, no les voy a decir nada, pero los demás sé que la hora es mala, pero han tenido oportunidad de tomar cafés y bueno, pues todavía si alguien se lo está pensando, que acuda a tomar un café presto. Porque el tema invita poco, ¿verdad? Parece duro. A mí me encanta, ¿no? Esta fotografía no tiene nada que ver con el tema. Es mi mujer y mis dos hijos. Les quiero presentar. Me acompañan siempre y son los que dan sentido a mi vida. Y bueno, pues es un pequeño guiño a la familia. Todos los que están aquí han tenido que renunciar a cosas por estar hoy aquí, posiblemente a estar con su familia y bueno, pues es como un recuerdo a ellos que quiero compartir con todos ustedes. Quiero que me ayuden y quiero que lean este documento. Me dicen que hablo deprisa, lo siento por las traductoras, pero este documento está muy relacionado con lo que les acabo de comentar y la siesta. Alguien me dirá, no podemos leer un documento en español del siglo XIX. Excusas, porque les voy a ayudar. Día 7, miércoles, echado en mi cama, muy de madrugada, recé las 66 Avemarías a la Virgen del Pilar de Zaragoza, los 7 dieces con su escapulario a la Virgen del Carmen, y mientras me vestí recé los santos de mi devoción, y en cuanto me levanté de una recé arrodillado en cruz el trisagio a la Santísima Trinidad y el rosario a Dios, y en cuanto salí de casa me dirigí a la catedral, y en cuanto entré en ella recé la estación arrodillado, así día tras día, durante 10 años. Este es un libro de 1848, del que conservamos otro libro de 1842, es decir, es una serie documental. Y no tiene título. ¿Y cómo lo hemos llamado en el archivo municipal? Muy fácil, es un fondo privado. Libro, su formato. Registro, su función. Diario, la periodicidad de los asientos. Rezos, porque lo que asienta, lo que registra, son sus rezos. El Señor no se fiaba de San Pedro y quería que cuando subiera al cielo y San Pedro le dijera, yo lo tengo todo aquí, todos los Padres Nuestros y Dios te salves y glorias que he rezado en mi vida. Ha anotado. ¿Este libro está en otro archivo? No. En ningún fondo privado van a encontrar un libro similar. ¿Forma una serie? Sí. ¿Es una tipología específica? Sí. Lo que vengo a decir es, tenemos herramientas para definir este libro que carece de título, desde la archivística, pero las manifestaciones documentales de las personas son infinitas. Y lo que pretende este seminario es intentar poner límites a esa infinitud. Pero vamos a ver otro documento. Este es un documento público. Está hecho por el Comité de Milicias y Defensa de la Ciudad de Toledo. Se intitula, se denomina Vale. ¿Y cuál es su objeto? ¿Alguien lo puede leer? No, no son 6 perros. Es la expresión coloquial del acto sexual en España. La expresión coloquial es polvo. Y estos son 6 polvos con la Lola. Es un documento público en el que se premia a un miliciano por una acción de guerra para que se acueste con una prostituta. 1936, Guerra Civil. Si los documentos públicos pueden tener estas temáticas, no se puede transferir. Era él y solo él. Yo siempre digo que a la Lola había que hacerla una calle en la ciudad, porque si pensaban en hacer eso, no estaban pensando en matar. Vamos a empezar mi participación con esta frase de una de mis maestras, que posiblemente ustedes conocerán, Antonia Heredia Herrera. Y dice, el nombre del tipo documental
es un dato indispensable a la hora de definir la unidad documental y también para dar nombre a la serie integrada por documentos del mismo tipo. Es decir, el tipo, en el documento anterior era vale, el tipo documental nos va a ser imprescindible para denominar el documento y la serie de la que forme parte, ¿sí? Esta es la estructura del texto que yo he presentado a la organización, que ha tenido la desdicha de leerle Sonia entero, porque es un texto muy largo. Creo que posiblemente, según me ha comentado Daniel, es posible que esté en un ebook pronto, no lo sé, pero lo que sí les quiero comentar es que sobre estos puntos es sobre los que ha versado mi intervención aquí. Pero no, yo no voy a seguir ese esquema, voy a seguir mis conclusiones o mis reflexiones. Son 22 puntos que son el resultado de ese texto, que es un texto largo. Empezamos por el primero. La identificación documental, cuando hacemos identificación, se basa esa identificación en la descripción y se concreta en la denominación. ¿Estamos de acuerdo? Cuando identificamos, describimos y al final el resultado final es cómo lo llamamos, la denominación. Después de hacer el estudio decimos esto es una multa de tráfico y le hemos denominado multa de tráfico. El nombre dado a las distintas agrupaciones va a tener una gran influencia, el nombre. ¿Por qué? Fíjense qué frase más bonita de Javier Barbadillo. La archivística no clasifica documentos. No clasificamos documentos, clasificamos las descripciones que hemos hecho de los documentos. Si a ese documento le hemos denominado de una manera, le hemos descrito de una manera, eso es lo que vamos a clasificar. ¿Lo entendéis? Es fundamental esto, ¿eh? Segundo, segunda reflexión. El nombre del tipo documental, es lo que ha dicho Antonia, es imprescindible, pero el tipo es lo que nosotros nos encontramos. Dice Manuel Vázquez Murillo, profesor argentino, el documento no existe, es una abstracción. Como no existe la persona, existe Sonia, existe Daniel, existe Mariano. Lo que existen son tipos de documentos. ¿Estamos de acuerdo también? Informes, recursos. Esta mañana en las intervenciones ha habido palabras que me salían. Por ejemplo, interrogatorio, de interrogar. Entrevista, de entrevistar. Dedicatoria, de dedicar. ¿Sí? Ese es el nombre que estamos dando al documento. ¿Sí? Algo que les va a llamar mucho la atención, y es lo desnormalizados que estamos los que pretendemos estar normalizados. Es decir, hasta dónde nos están llevando las normas de descripción, o en general las normas. En España no nos ponemos de acuerdo en cómo denominar las agrupaciones superiores a la serie. Tenemos fondo, tenemos serie, pero entre fondo y serie, unos dicen de división de fondo, segunda división de fondo, otros dicen sección de fondo, otros dicen grupo de series. No nos ponemos de acuerdo en eso. En España hay 3 normas que desarrollan la ISADG. 3. La NEDA, que es una norma del Estado, la NOGADA, que es una norma de los archiveros gallegos, compañeros, y la NODAC, que es una norma de archiveros de Cataluña. 3 normas. Y veréis cómo las 3 normas llegan a conclusiones y a puntos de vista totalmente distintos. O sea, las normas sirven para comprobar que estamos desnormalizados. Por ejemplo, en nuestro país el concepto subserie es totalmente novedoso. No lo hemos utilizado nunca. Viene la ISADG y nos lo impone la ISADG. Nosotros los españoles nunca hemos utilizado la palabra subserie. Hemos utilizado series genéricas y series específicas. Por ejemplo, series generales y series concretas o específicas, pero no subserie. Y tampoco nos ponemos de acuerdo en cómo denominar si el nivel unidad documental es un único o 2 niveles de descripción. Hay compañeros que dicen hay un nivel que es la unidad documental compuesta y otro nivel inferior que es la unidad documental simple. Pues ahora hay propuestas en España de que son un único nivel, unidad documental. Fijaros, no nos ponemos de acuerdo en cómo llamar las grandes agrupaciones y por lo tanto los niveles de descripción, con que para ponernos de acuerdo en cómo llamamos a los documentos, ¿vale? Tipo documental. ¿Desde cuándo lo utilizamos en España? Schellenberg.
el gran archivero norteamericano al que tanto debe la archivística en este continente y en Europa. En su libro Técnicas descriptivas de archivo menciona por primera vez la palabra tipo documental, el tipo, que lo considera él un carácter físico. Y fijaros, esto es muy interesante porque es un poco la influencia que tiene en Brasil. Él dice que la denominación de tipo es si contestamos a la pregunta ¿qué clase de documento es este? ¿O qué especie de documento? De ahí este concepto de especies documentales o tipos documentales con los que en Brasil se bifurca o se distribuye un concepto que en España es único, tipo documental. Lo veremos ahora. Pero Schellenberg decía, cuando hablo de tipo, respondo a la pregunta ¿qué clase de documento es este? ¿Qué especie de documento es este? Lo que yo les quiero indicar es que este no es un concepto ajeno a la archivística española. Lo que pasa es que los archiveros españoles preferimos la denominación de clase, antes de la obra de Schellenberg. Y el término tipo lo utilizaban en España diplomatistas y juristas, antes de la obra de Schellenberg. En España, antes de Schellenberg, clase de documentos. Y lo van a ver en dos ejemplos, que a mí me gustan mucho. Este es el Manual del Archivero, un libro impreso en 1877. Y esta es la ficha de una unidad descriptiva, de un documento. Esto está impreso. Y él dice, expediente, para la construcción de una escuela de ambos sexos, 5 hojas en extracto, 10 documentos originales, incoado en 1871, terminado en 1873 y acompaña planos. Fíjense, está una descripción con la tipología, lo primero, el volumen, el contenido, la data y luego arriba, como ven, la localización. Sección 1, legajo 27, número 7. Pero aún me gusta más este otro, en otro manual español, de José Morón y Liminiana, 1879. Miren la descripción. Clase de documento, privilegio. Persona que expide, Alfonso II. Persona que lo recibe, Iglesia de Lugo. Extracto del documento, concediendo. La data, año, mes, día. Y luego en observaciones, un pergamino, el tipo de letra, y estamos hablando de 1879. Clase de documento. ¿Qué podemos entender por tipo? Tipo es un modelo que nos permite reconocer unidades documentales semejantes. Un modelo, una abstracción, que nos permite, ese modelo, ver similitudes en los documentos. Pero, ya les digo, es un término muy mal definido. Y en España, incluso en algunos países de América Latina, el concepto tipo se identifica con unidad documental y es un gran error. Un tipo no es una unidad documental. Un tipo no tiene data, no tiene volumen. Un tipo está representado en muchos expedientes, en muchas series, en muchos fondos. Es el modelo. ¿Qué definiciones ha habido de tipo? Nos vamos acercando, La Mesa de Trabajo de Archivos, que es una organización que reúne a buena parte de los mejores archiveros españoles, dice: un tipo es una expresión, una voz, un vocablo, que condensa características de origen formales e informativas de una unidad documental que la hace distinta a otra. O sea que es un modelo que condensa, que contiene características del origen, del productor, y de la estructura, de la forma y de la información, que la hacen distinta. O sea, yo tengo que diferenciar modelos, y cuando lo diferencio es que tengo un tipo distinto. Fijaros lo que dice la ISAT-G. La ISAT-G dice que es una clase de documentos, clase de nuevo Schellenberg, que se distingue por semejanzas en sus características físicas y o intelectuales. El problema de esta definición de la ISAT-G son los ejemplos. Acuarela. Acuarela, por Dios, como documentos de archivo. Y luego entre las intelectuales aparece journal, que puede ser perfectamente revista o periódico. En la traducción al español no lo quisieron poner como revista o periódico. Antonia, ¿qué se entiende por tipo? La forma de manifestarse la información. Pero me gusta más la segunda, la estructura y disposición de la información en un documento de archivo. La estructura y la disposición de la información. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando les invitan a una boda en España es como si fuera una multa. Tú abres y ya el sobre sabes que es una invitación de boda, ¿sí? Aparecen los anillitos, abres la invitación y sin leerlo dicen, boda, aquí no hay solución. ¿Sí o no? Solamente la estructura de la información ya nos están diciendo que es ese tipo y no otro, ¿sí? ¿Qué podemos decir en cuanto al tipo en España?
en cuanto a la presencia del tipo, dos corrientes muy claras, muy claras. Para unos, un dato accesorio, casi irrelevante, que no es primordial. Para otros, un elemento esencial. En la descripción, la ISAD-G ha dado la razón a los últimos. La primera corriente estaría representada por archiveras como, me imagino que Ana María lo conocería, Carmen Crespo Nogueira, Carmela Pescador del Hoyo, es decir, archiveras ya fallecidas las dos, pero... y continuadas por Crumundet, Manual de Archivística de Crumundet. Y la otra corriente, Vicenta Cortés, Antonia Heredia, Olga Gallego, ni qué decir tiene que yo pertenezco a esta otra segunda corriente. Aquí tienen un modelo de ficha de Crumundet. El tipo está, vamos a ver, ¿dónde me he ido? Perdonad. Ah, no, es que voy para atrás. Vale, voy a utilizar esto, que si no... Bien. Aquí viene un modelo de ficha de Crumundet. Alfonso XI, con firma Rentería, es decir, autor destinatario, y la tipología, provisión real en la línea de los caracteres externos. Como él hay otros autores que ven que casi no se ve la tipología, escritura de libertad, ¿lo ven? No está en la descripción principal. Frente a ellos, otro grupo de archiveros, Carmen Cayetano es la directora del Archivo de Madrid, carta abierta. O María Jesús Cruz Arias, archivera de la Diputación de Toledo, carta de la Hermandad. Lo primero, la tipología, es decir, ha habido como dos grandes corrientes en España. ¿Qué sabemos que nos dice la ISAD-G? Que nosotros utilizamos el campo título para denominar la unidad, que está en el área de identificación, ¿sí? Y sabemos que hay dos tipos de título formal y título atribuido. Pero, ¿dónde empieza y dónde termina el título formal? Pregunta. Porque el título formal es el dado por el autor, es el dado por la oficina productora años después, es el dado por otros archiveros que nos han precedido. El título atribuido se supone que es el que hacemos nosotros, el que damos nosotros. El título formal prioriza la ISAD-G su utilización. Dice, debemos servirnos de él y solo ir al título atribuido cuando sea incoherente, inexpresivo, falte, o sea, excesivamente largo. En España, cuando hacemos descripción de documentos, según la NEDA, tendríamos que utilizar autor, destinatario, tradición documental, asunto o contenido. En la ISAD-G decía que bastaría con el tipo, el autor y el tema. Pero nosotros en España decimos que hay que incluir también la tradición documental y también el destinatario. Pero lo que les digo yo, y como se ha hecho siempre, como hemos hecho los archiveros españoles siempre. Fíjense en este ejemplo. Este es de un inventario del siglo XVI. Pone a 51 cartas. ¿Dónde estaba instalada esa carta? En el cajón primero, ven abajo el 1. La fecha, 30 de octubre de 1532. Y empieza con asiento e concierto entre la muy noble ciudad de Toledo y el concejo de Juncler. Tipo, asiento e concierto. De concertar concierto, ¿vale? Y de asentar asiento. Este es una descripción de un documento del siglo XVII. Provisión, la tipología. Nosotros en España, cuando hemos hecho descripción, siempre hemos puesto la tipología. No es algo ajeno, no es algo que ahora nos diga la ISAD-G. Sí les quiero indicar un elemento, a mi modo de ver, que les debe llamar la atención, porque a la propuesta de la ISAD-G de dos títulos, el formal y el atribuido, los españoles hemos añadido otros dos más. Uno que se denomina título oficial, que lo hacen en un libro del año 2000, y es, si hacemos análisis archivístico, investigación, podremos buscar qué título dio a esa unidad documental o esas series el autor, el creador, el legislador. Aunque el documento no lo ponga, ¿lo entienden? Si yo analizo la legislación, las normas, puedo ver cómo lo ha denominado el legislador. A lo mejor el documento no tiene título formal, pero yo sí lo puedo averiguar. Ese sería el título oficial. Y lo otro es el título sistemático, que aparece en una norma gallega, la Nogada, y es, ¿cómo describimos una unidad documental? Con arreglo a la ISAD-G, haciendo descripción multinivel. Al final, los datos que recogemos son imprecisos. El historiador no sabe a lo que nos estamos refiriendo.
porque como no podemos repetir información que ya esté en los niveles superiores, solución. Esto es lo que han hecho mis compañeros de Galicia. Para describir una unidad documental, recogen la denominación del fondo, de la división del fondo, de la serie, de la subserie y de la unidad documental. ¿Lo ven en los dos ejemplos? O sea, así es como han descrito. Esa es la denominación de una unidad documental. Han necesitado todo eso. Eso se denomina título sistemático. Lo tienen en la nogada. 4 propuestas de títulos. ¿Y qué ocurre en España? Bueno, pues que los ejemplos en las descripciones de unidades documentales no están normalizados. Son un caos. Son un caos. A lo mejor el tipo se recoge en la serie, se recoge en la subserie y se recoge en la unidad documental. O se recoge en la serie y ya no se recoge en la unidad documental. O se recoge en la unidad documental y no se recoge en la serie. Esto que van a ver, los ejemplos que les voy a poner ahora, que queden entre nosotros. Están publicados, están en las normas, pero... Española, la NEDA, Norma Española de Descripción Archivística, una publicación. La descripción de arriba, privilegio rodado de Juan II, es decir, el tipo y el autor, confirmando la donación de las villas de Villena, Sas y Yecla, es decir, el asunto, el contenido, a favor de Juan Pacheco, el destinatario, una descripción clásica, ¿sí? Bien, ahora vamos a la de abajo, título, protocolo notarial. ¿Protocolo notarial de quién? ¿Protocolo notarial de dónde? Protocolo notarial es solo el tipo. Eso no sirve para nada. Estamos describiendo una unidad documental. Una unidad documental no se puede escribir solo con el tipo. NEDA. Española, ¿eh? La de Cataluña. Aquí van a ver los problemas que tienen los títulos formales. Cuando dice, bueno, si el documento tiene título, lo vamos a copiar. Fíjense en el de abajo. Dice título. En lo presente libro se encuentran asentados los casamientos de la parroquia de Santa María de la Pobla de Claramunt y de las sufragáneas. Es un título formal, por lo tanto tendría que ir en cursiva, que se les ha olvidado. Pero, ¿por qué no ponen libro registro de matrimonios de la parroquia de... y todos se describen igual? Han optado por ese título formal, que no tiene sentido. Pero ahora fíjense en la fecha. Díganme cómo ven la data. Han puesto año, mes, día separados por punto. Han puesto día, mes, año, arriba separado por punto. Abajo, año, mes, día separado por barra inclinada. Y arriba, agosto, lo han desarrollado. Es decir, 3 modelos distintos en la misma norma para poner la data. Y esta es la norma gallega. En la norma gallega, como pueden ver en el ejemplo de abajo, una unidad documental se describe con el año 1979. ¿Eso es una descripción de una unidad documental? Lo más lógico sería libro de actas del Comité de Seguridad e Higiene del año 1979. ¿Lo ven? Han necesitado todos los títulos de fondo, de subfondo, para poder hacer una descripción. No puedo denominar una unidad documental con un año, es absurdo. Mientras que arriba, en el ejemplo de arriba, expedientes... Y son modelos que se supone que están en una norma publicada y que son las que utilizan mis compañeros y que utilizo yo y que debería utilizar yo. O sea que las normas están amparando la desnormalización. No, si lo pone en la NODAC. Yo he puesto así, he puesto punto, he puesto año, es que lo pone en la NODAC o en la nogada, da igual. Mi opinión, y es casi uno de los planteamientos que vengo a hacer este seminario, si queremos avanzar en la normalización, tenemos que optar por el título atribuido, frente a la ISAD G, que prioriza el título formal. Pero cuando hablamos de un título atribuido, no es, oh, se me ha ocurrido. El título atribuido se basa en el análisis científico de la documentación, utilizando los métodos archivísticos, como hemos visto en el primer ejemplo, libro, registro, diario de rezos. Si utiliza 9 veces en la página de la izquierda rezos, lo voy a llamar de otra manera. Sé que es un libro, sé que es un registro, es decir, porque he visto mucha documentación. De ese tipo ninguna, ¿eh? El título atribuido debería ser lo más cercano al título oficial. Y fíjense un ejemplo. Aquí en Brasil me imagino que habrá vigilantes de todo, ¿no? De inmuebles, de fincas, ¿no? De predios, vigilantes, ¿no? Sí.
En España van con una franja aquí que pone vigilante jurado, guarda jurado, ¿sí? Y llevan pues el arma, lo que... El uso de estos empleados se inicia a mediados del siglo XIX. Y fíjense, voy a marcar, no lo van a ver porque solo voy a enchufar allí, los de aquí no, pero lo ven subrayado. El legislador, el creador de la norma, dice que los informes se unan al expediente de nombramiento. ¿Cómo voy a llamar yo a esa tipología? Expediente de nombramiento de guardajurados, si me lo ha dicho el legislador, no me tengo que calentar la cabeza. ¿Cómo voy a llamar yo al primer documento al segundo que ponía vale? ¿Esto cómo lo voy a llamar? Si se llama vale, se llama Antonio, ¿no le llama Juan? Expediente de nombramiento. Pero claro, cuando hacemos estudio archivístico hay que hacerlo bien y hay que ser coherentes. Nosotros en los archivos municipales, en España, tenemos libros, registros de matanzas domiciliarias. ¿Qué diréis? ¿Cómo sois los españoles, O sea que vais a las casas, os matáis y luego va un notario que firma, va a anotar, ¿cuántos han caído aquí? Como lo ven que está dentro de sanidad veterinaria, bueno, al menos las matanzas domiciliarias no sabemos de qué será. La serie está estudiada y se llama así, libro registro de matanzas domiciliarias, pero en ningún momento el legislador dice que se llame así. El legislador dice que los veterinarios tienen que llevar un libro registro en donde asienten los cerdos que se sacrifican en las casas para el consumo familiar. No sé en Brasil, pero seguro que en Portugal y en España también. Había una tradición de criar el cerdito con los excedentes de comida y luego cuando llegaba la primavera se le sacrificaba y eran las morcillas, los chorizos, los jamones y eso se sacrificaban en las casas y el veterinario iba para hacerle la prueba de la triquina, de las enfermedades de los cerdos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es una serie perfecta, pero la denominación que ha hecho quien la ha denominado es incoherente, crea confusión. Y eso es lo que tenemos que intentar evitar. De ahí mi propuesta. Llegados a este extremo, os indico cómo entiendo yo un tipo documental, o cómo lo defino, como el modelo de unidad documental que se distingue por unas características físicas e intelectuales comunes. Y subrayo, físicas e intelectuales, porque en la ISADG hablan de y o intelectuales, y mis compañeros de la Comisión de Normas Españolas dicen o intelectuales. Y yo os digo, las características físicas por sí solas no definen ningún tipo. Mi opinión, sé que es un poco rupturante y contradictoria en relación a los estudios de los que me han precedido, pero ahora pondremos ejemplo. Las características físicas por sí mismas no definen ningún tipo. Son sobre todo las características intelectuales que adquieren una cierta estructura, que serían esas características físicas, pero van a variar con el tiempo. Un ejemplo. Puede haber un mismo tipo que obedezca a una misma finalidad, cuyo nombre haya ido cambiando con los siglos, y el contenido informativo sea el mismo, la finalidad del documento sea el mismo. Y les indico, yo ahora en España, cuando me dirijo a la administración, hago una solicitud. El documento se denomina solicitud, y lo denomina así el legislador. En 1958, en una norma, el legislador había dicho instancia o petición. Nadie solicitaba, todo el mundo instaba o pedía. Y antes, en el siglo XVI o XVII, la gente suplicaba, que era el documento por el que se relacionaba con la administración, y que ha tenido distintos nombres. Súplica, memorial, representación, instancia, petición, solicitud. Ahora, solicitud. Es decir, que un mismo tipo ha tenido distintas denominaciones a lo largo de la historia, aunque su finalidad no ha cambiado. Los mismos tipos documentales, en el mismo ámbito cronológico, pueden variar su denominación según quién la utiliza, según las distintas lenguas. Y el ejemplo que les voy a poner es algo que tenemos todos en la cartera, nuestro documento de identificación. ¿Cómo se denomina el documento de identificación que usamos en nuestro ámbito cultural? En España, documento nacional de identidad. Pero antes era cédula personal, antes cédula de empadronamiento, antes cédula de vecindad, antes pasaporte para lo interior. Es decir, el legislador fue cambiando el nombre. Y si lo cambia, yo como archivero lo mantengo.
no lo modifico. Otra cosa es que diga que ese tipo antes se denominó de otra manera, ¿lo entienden? Pero, por ejemplo, en otros países, cédula de identidad, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad... ¿Son iguales o no son iguales? Y reciben distintos nombres. ¿Sí? El contenido informativo es el mismo, la estructura y la disposición de la información es la misma, y sin embargo el nombre es distinto. Llegados a este extremo, quiero recalcar que son las características intelectuales de un tipo las que dan nombre a ese tipo. Y esas características intelectuales están relacionadas con su finalidad, con el objeto de ese tipo. ¿Este tipo documental para qué sirve? Para multar. Multa. ¿Este tipo documental para qué sirve? Para discurrir. Discurso. Generalmente responden a las preguntas ¿para qué? Y también está muy condicionada por quién. Porque hay tipos documentales que según quién lo haga van a recibir un nombre u otro. Un alcalde decreta. Un juez dicta autos. En España. O sea que la autoridad también va a incidir en su denominación. Ese contenido informativo, esa finalidad, se plasma siguiendo una estructura diferente. Pero cambios en esa estructura no tienen por qué implicar un cambio en el tipo. Las características físicas, esa disposición especial, no son determinantes. Ayudan a identificarlo, pero no son determinantes. Y el ejemplo más claro, o sea, que haya cambios en el diseño, en la estructura, el ejemplo más claro es el del pasaporte. Fíjense, el pasaporte es el tipo documental más universal. Yo tengo pasaporte y todos los que estáis aquí tenéis pasaporte. Y se puede llamar pasaporto, passport, pero todos tienen la misma origen en todos los países del mundo. Este es un pasaporte italiano, 1820, pasaporto. El tamaño del original es mayor, es superior a un DIN A3. Y aquí están los refrendos de los sitios donde ese señor estuvo. El sello y el visado. Ese es mi pasaporte actual. Formato librario, de cuaderno, con una grapa, con un tamaño mucho más reducido. ¿Sí o no? ¿Ha habido cambios en su estructura? ¿En su formato? ¿Pero ha habido cambios en su finalidad? No. Es el documento que te permite viajar al extranjero, que te autoriza a viajar en el extranjero. Pero su formato ha variado muchísimo. Y sin embargo no ha cambiado. Sigue siendo el mismo tipo. Por lo tanto, las características físicas no son determinantes. Nos ayudan a identificarlo. Facilitan su decir esto es esto, según en qué determinados periodos. Otro ejemplo. El carnet de conducir. ¿Es común? ¿Los hay del siglo XVI? Todos son del siglo XX, en teoría, ¿no? Si yo les pidiera que me enseñaran el carnet de conducir, me sacarían el suyo. A lo mejor no se llaman carnet de conducir, tiene otro nombre, ¿sí? Ahora veremos. Pero este, por ejemplo, es un documento, un permiso de conducción, utilizado en Europa, en los países de la Comunidad Económica Europea en 1997, es el modelo oficial. Lo que más me gusta de este modelo es que, fíjense en el lado derecho, ahí pone Boletín Oficial del Estado y la fecha en la que se publicó. Ahí, cuando hablamos del título oficial, ahí esa es la legislación, la que me va a permitir a mí conocer el origen de cada tipo, los tipos públicos, ¿sí? ¿Ven que tiene 6 páginas? 3 y 3. Generalmente los conservábamos plegados y eran de color rosa. Este modelo se establece en 2004. Se ha incrementado en la página de la derecha los nombres, permiso de conducción, pues aparecen en todos los idiomas posibles de la Comunidad Económica Europea. Lo ven, está en castellano, en español, permiso de conducción, pero los demás están pues en francés, en italiano, en irlandés, ¿sí? Bueno, en inglés, perdón, ¿cómo se llama el permiso de conducción? En Irlanda, etc. Pero también se establece este otro modelo en el 2004, que es una tarjeta plástica, o sea que pasamos de una cartulina en formato tríptico de color rosa a una tarjeta plástica. Pasamos de una fotografía adherida o grapada a una fotografía digitalizada. Este es el modelo establecido en el año 2009 y este es un carnet ya rellenado. Como ven es James Bond, por si no lo sabían es español.
El resultado, la diferencia es esta. A la derecha tienen un tríptico de color rosa que se denomina permiso de conducción y a la izquierda tienen la tarjeta de plástico actual que utilizamos los españoles. Y es el mismo tipo, permiso de conducción. ¿Ha habido cambios en el formato? Muchísimos. ¿En la estructura de la información? También. ¿Ha habido cambios en la finalidad? No. ¿Se mantiene el mismo nombre? Sí. Las variaciones en la denominación, lo hemos visto antes con lo de súplica, petición, instancia, dependen de la decisión de sus creadores. Quien tiene autoridad, sobre todo los públicos, yo ahora este documento lo voy a llamar, y todos los demás, no tenemos por qué. De la evolución de las culturas y de las lenguas, es importante lo de las lenguas. ¿Por qué? El carnet de conducir, de nuevo. ¿Cómo se llama en Italia? Patente di guida. En Francia, permis de conduire. En países de la América hispana, licencia de manejo. Y en Perú, brevete. ¿Vosotros os imagináis en Perú y se te acerca un guardia, ¿me da usted el brevete? Y es el permiso de conducir el que todos tenemos, que tiene distintos nombres según las culturas. Estamos hablando del mismo tipo, pero ese nombre es un nombre oficial. La autoridad ha decidido que se denomine brevete. La normalización en los tipos es mucho más fácil de hacer en los documentos públicos que en los documentos privados. ¿Estamos de acuerdo? Porque los documentos públicos tienen el respaldo del creador, del legislador, de las normas. Pero los documentos privados... Nosotros a la hora de normalizar los documentos públicos nos basamos en los trabajos de diplomatistas, administrativistas, archiveros. Bueno, el profesor Bruno Delmas ya nos ha hablado del origen de la diplomática y cómo se ha centrado fundamentalmente en la Edad Media, cómo analiza el documento, fundamentalmente el documento simple, mientras que los archiveros nos hemos basado sobre todo en los documentos más recientes, de las últimas décadas. Y sobre todo, ¿para qué vamos a engañarnos? Porque nos preocupa la valoración y selección. O sea, la mayoría de los trabajos de estudio de series están centrados en valoración y selección. Esto es excesivamente simplista, pero esconde una realidad clara. ¿Qué diferencia hay entre los archiveros y los diplomatistas? Que los archiveros somos mucho más cotillos. ¿Entendéis esa palabra cotillo? Cotillo es que nos queremos enterar de todo. Queremos al documento en su contexto. Queremos saber quién es su padre y quién es su madre, el creador. Queremos saber quiénes son sus hermanos, la serie. Queremos saber por qué se han producido, el origen funcional que decía Schellenberg. Por lo tanto, utilizamos distintos métodos. Este es un modelo típico de análisis o un esquema típico de diplomática medieval. ¿Qué ocurre si hemos dicho que es más fácil normalizar los documentos públicos? ¿Qué ocurre con los documentos privados? En los fondos privados hay muchos documentos públicos, muchos. Por ejemplo, el carnet de conducir es posible que esté. O una tarjeta de biblioteca puede estar en un fondo privado. Lo más difícil de normalizar son los documentos personales en los fondos privados. Los personales. En los fondos de instituciones privadas no es tan complicado. O sea, una empresa, una sociedad, porque tienen sus estatutos, sus ordenanzas, el Código de Comercio, el derecho civil. Hay muchas normas que regulan cómo tiene que funcionar una empresa privada. Pero yo puedo llamar diario de vida. ¿No era uno de los documentos que nos has enseñado esta mañana, Ana María? Diario de vida. Yo puedo llamar mi diario de vida. O le puedo llamar cuaderno de bitácora. O le puedo llamar sueños. Si un documento privado tiene un título formal, ese hay que respetarle, desde mi punto de vista. Aquí sí que nos tenemos que basar en lo que hacen los bibliotecarios. ¿Tiene título? Vamos a respetar ese título. Si no tiene título formal, es cuando tengo que aplicar mis conocimientos archivísticos y llegar a la conclusión del libro, registro, diario de rezos. Mi opinión. A la hora de clasificar los tipos, ¿cómo los clasificamos? Y yo os digo, los tipos son modelos de unidades documentales, por lo tanto las clasificaciones pueden ser las mismas que utilizamos para clasificar los documentos, ¿sí? Es decir, puede haber tipos de documentos genéricos, por ejemplo un informe, los informes están todo en la vida. Informes hay en empresas, si llevas el coche al taller te dan un informe de sus averías, están en el hospital hay un informe médico, informes tenemos por todos los sitios. Y luego hay tipos muy específicos. Hay tipos de documentos públicos y tipos de documentos privados.
Pero a mí la que más me gusta es la que distingue los tipos según si son de unidades documentales simples o compuestas. Pero, ¿qué consideramos una unidad documental compuesta? Hay autores en España que entienden que solo son los expedientes. Y la ISADG parece que les da la razón. Hay otros que están los expedientes y los registros. Y hay otra postura que son los expedientes, los registros y los dossiers. Tampoco nos ponemos de acuerdo en eso, ¿vale? ¿Qué entendemos por expediente? Dice, bueno, Eloísa Belotto comenta que es un conjunto de documentos de tipologías diferentes, cuya reunión es obligatoria para que se guíe la consecución de un acto administrativo. Un registro, la mayoría de los registros son unidades documentales compuestas formadas por documentos de la misma tipología. Si es un registro de actas, todos los documentos son actas. Si es un registro de entrada, todo lo que son asientos de entrada de correspondencia, de salida de correspondencia. ¿Lo entendéis? Aparte de la función de control y de publicidad que puede tener un registro. Tienen distintas funciones. Y los dossiers son totalmente subjetivos. No tienen por qué haber dossiers solo temáticos. Los dossiers pueden ser... Yo puedo formar un dossier de documentos escritos en letra roja. Los dossiers son totalmente subjetivos. Bien, ¿cómo llamamos los documentos simples? Los documentos simples, un poco el profesor Bruno del Mas lo ha dicho esta mañana, en España se denominan, es el resultado o el sustantivo, el nombre con el que denominamos la opción y efecto de la actividad que produce, que estamos documentando. Hemos puesto ahí ejemplo, factura, de facturar, recurso, de recurrir, decreto, de decretar, resolución, de resolver, orden, de ordenar. Es decir, el sustantivo en el que se concreta esa acción y efecto de esa actividad es la que generalmente responde a la tipología. Esta mañana Ana María estaba comentando un documento de un presidente norteamericano, pero él era muy claro, yo lo tenía muy claro, porque aparecía la palabra declara. Si el señor ha entendido que lo que voy a hacer es declarar, estamos ante una declaración. Luego podríamos ver si hay tipos de declaraciones o si no es lo más adecuado. Pero en principio, la acción y efecto de ese verbo es declarar y se concreta en un documento que se denomina declaración. El nombre, a veces hemos dicho que procede de la actividad que lo ha originado, pero a veces tiene otros orígenes. Por ejemplo, la palabra cheque. Vamos a un banco y decimos, deme usted un cheque. Cheque es de origen inglés. Carné, en castellano, la palabra carné es de origen francés. Albalá o albarán es una palabra de origen árabe, que creo que una de ellas la utilizáis aquí en Brasil, porque la utilizan también en Portugal. Y luego hay otros tipos de documentos que tienen un origen en latín. Currículum, testamento, codicilo. Pero a la hora de denominar los documentos, a veces necesitamos, no nos basta con una sola palabra. Lo hemos visto en Documento Nacional de Identidad. Lo ha llamado así el legislador, lo podría llamar de otra manera. Pero lo más normal es que utilicemos varias palabras. Y en español siempre utilizamos carta, escritura o acta. Carta de dote, escritura de arrendamiento, acta de inspección. Es decir, utilizamos esa estructura documental, carta, escritura o acta, y necesitamos complementarlo con la actividad. ¿Esto qué es? Una escritura porque voy a arrendar un piso. Escritura de arrendamiento. No nos basta solo con arrendamiento, utilizamos dos vocablos. En las unidades documentales compuestas nos servimos de esas tres palabras: expediente, registro y dossier, que es lo que Javier Barbadillo ha denominado estructura documental. Pero tanto expediente como registro como dossier necesitamos más para completarlo. Expedientes de construcción de escuelas, expedientes de multas de tráfico, registro de actas de sesiones. En algún caso, esas denominaciones tienen nombres específicos. Por ejemplo, historias clínicas. ¿Cómo se denomina aquí en Brasil cuando vais a un hospital? El prontuario. El prontuario del paciente. Es un nombre específico, pero no deja de ser un expediente, ¿sí? Es vuestro expediente médico.
sea, tú llegas enfermo, el médico te dice estos análisis y al final se le da de alta o no le da de alta, ¿sí? Bueno, pues en España eso es una historia clínica. Tiene un nombre específico. O, por ejemplo, los expedientes judiciales los llamamos pleitos o causas, pero no los llamamos expedientes judiciales. Es decir, hay tipos que tienen sus propios nombres. Estamos en el 19, nos quedan 3-4, o sea que yo creo que más o menos. Fundamental, los tipos utilizados en las unidades documentales compuestas, especialmente las compuestas, definen las series, de tal forma que nosotros al tipo le ponemos en plural y le vinculamos a un fondo, y eso es una serie. Expediente de licencia de obra, tipo. Expedientes de licencia de obra del Ayuntamiento de Sao Paulo, serie. ¿Lo veis? O sea, el tipo más el fondo, el productor en el que se desarrolla, porque un tipo se puede desarrollar en muchos. Eso sería la serie. Ahora bien, ¿esto está tan claro? El problema es la ISADG, porque yo me he referido fundamentalmente a las series que tienen detrás una tipología, que responden a una misma actividad. ¿Pero qué ha sancionado la ISADG? La ISADG ha sancionado la existencia de series acumulativas, de series formadas por documentos sencillamente acumulados, en razón a la producción, recepción o utilización. De tal manera que podemos tener expedientes de semáforos. ¿Y qué es lo que hay aquí con los expedientes de semáforos? ¿Entendéis lo del semáforo? O expedientes de piscinas, o expedientes de coches. O sea, la estructura y una materia. Pues ahí meten todo lo que esté relacionado con los coches, con los semáforos o con la piscina. Sea arreglo de la piscina, contratación del socorrista o de la persona, sea la limpieza de la piscina, sea lo que sea. Entonces, son las series acumulativas en las que la documentación está agrupada sin obedecer a la tipología. Y eso nos lo sanciona la ISADG. Y esto, por favor, es para hacerse el harakiri. Esto se ha publicado el 11 de septiembre del 2013 en España, en el Boletín Oficial del Estado. Es un estudio de valoración de series, ¿vale? Y fíjense lo que se entiende por series. Dice, acuses de recibo de notificaciones no entregadas. La notificación pone fin a un expediente. Al ciudadano le dicen, le he multado, y le mandan una notificación. Y él tiene que firmar, como que ha recibido la notificación. No lo firma. Los acuses de recibo, eso lo llaman serie. Sería una parte de una unidad documental. Modelo 349. Estamos hablando de los cambios que va a haber con la documentación electrónica. Una de las cuestiones que está ocurriendo ya con la documentación en papel es que los tipos se están denominando con un número. Ese modelo 349 es muy fácil de identificar, porque tiene un título tan largo que para evitar confusión le dan un número. Pero fíjense en las otras dos. Carpetas físicas de las personas jurídicas. Una serie es una carpeta física, no en la nube. La carpeta física de las personas. Esto es una serie. Y lo otro, documentación presentada en las oficinas de registro. O sea, va un señor al registro, entrega documentos de lo que sea, y eso es una serie. Bueno, imagínense, estamos intentando discernir la diferencia entre tipo y serie, y vemos que en publicaciones oficiales españolas, en el principal boletín, el del Estado, se llega a unas conclusiones tan absurdas, tan absurdas. Bien. Lo que yo les quiero indicar es que, obviamente, esto no lo han hecho archiveros, lo que acabamos de ver ahora. Lo que yo les indico es que hoy, todos tenemos las herramientas que nos permiten identificar los tipos, y con ellas las de las series. Y esas herramientas no nos las da la diplomática, aunque la diplomática nos puede ayudar. Esas herramientas en España son unos modelos de análisis de series que se establecieron en la década de los 80, que siguen a Schellenberg, y que fue fundamentalmente Vicenta Cortés. Aquí van a ver ahora, no se preocupen, no hace falta que lo lean, van a ver, esto es en el 2002 creo, y van a ver tres, voy a pasar rápido, esa, esta.
Aquí hemos recogido, creo que 8 modelos de análisis de los que se utilizan en España, en el 2002. Pero es fácil que podríamos recoger otros 25, ¿eh? Estamos en el camino de la normalización. Entonces, hay propuestas de modelos de análisis de 5 campos y otras de 28. Pero todas, en origen, parten del modelo del Grupo de Madrid, el Grupo de Archiveros de la Comunidad de Madrid, que es uno de los grupos más importantes de España, ¿no? Con gente muy, muy valiosa. Y detrás de ellos está Vicenta Cortés. Pues en un modelo que publicaron en el año 86 decían, para estudiar una serie tenemos que responder a estas 11 preguntas. Tenemos que rellenar de contenido esas 11 preguntas. Tipo documental, lo primero. ¿Qué tipo documental es esa serie? ¿Quién lo produce? El para qué y el por quién. El destinatario. ¿Qué legislación lo regula? ¿Cuál es el trámite en la tramitación del procedimiento? ¿Vale? ¿Qué documentos forman parte de la serie? ¿Cómo se ordena? ¿Cuál es su contenido? Y al final el acceso. No lo pueden ver, me imagino, porque está muy pequeñito, pero este, por ejemplo, es el expediente disciplinario de algún trabajador. Y fijaros lo bueno, si yo estudio y lo hago bien una serie que se llame expediente disciplinario, el resto de archiveros españoles del ámbito local no lo tienen que estudiar nunca más. Cojan ese y ya está. Estudiemos otros, no ese, si lo hemos hecho bien. Estamos hablando de que nosotros podemos tener estudiadas fácil más de 1000 series a nivel municipal. Esa es nuestra fortaleza, con independencia de que estén mejor o peor hechos estos modelos. El Ministerio de Cultura español publicó 2 modelos en el año 1992, en el mismo libro, y lo llamaron Identificación de series y Ficha de tipos documentales. Es decir, no tenían muy claro la diferencia entre tipos y series, que ya os digo que, a mi modo de ver, es algo que hemos avanzado muchísimo. Aquí está este modelo, ¿vale? No se ve, pero ven todos los campos que había que rellenar. Tipo documental, organismo productor, función, legislación, etc. En el año 2001 se presentó otro que lo hizo la Mesa de Trabajo de Archivos, que estaba estructurado en 4 campos, o sea, en 4 áreas, y cada área en muchos. Por ejemplo, el de identificación era este, que a mí me gusta mucho. Código de referencia, obviamente, ¿por qué no el código de referencia? Estoy escribiendo una serie, porque esto es un modelo de series, no de tipos, ¿vale? Cómo se denomina la serie, cómo se define la serie, el productor, las fechas, el procedimiento, las series que ha habido antes, las series que ha habido después, los documentos, es decir, dónde se recoge esa información en otros, la descripción física de la serie, y aquí tenéis, bueno, un poco el análisis. Voy a pasar largo para que veáis, aquí por ejemplo es el Archivo Municipal de Murcia, los expedientes de selección de personal. Estos son los expedientes de oposiciones. Cuando yo voy a una plaza y me examino para ser un personal del ayuntamiento, de la institución, los exámenes, este es el expediente y está estudiado. Paso deprisa. En los últimos años en España se han publicado modelos hechos por particulares, por archiveros, hechos por grupos de trabajo y algunos publicados en boletines, en disposiciones oficiales, incluso archivos universitarios. Es lo que hacemos cada día. O sea, aquí, por ejemplo, en este modelo de análisis que estáis viendo, lo que han analizado son los exámenes. Nos gustaría saber a los docentes, ¿y qué hacemos con los exámenes? ¿Cada cuándo lo tiramos? Bueno, pues ha habido una comisión de valoración y selección que las ha estudiado, ha buscado toda la legislación y ha llegado a unas conclusiones. Es decir, que en España también están funcionando los archivos universitarios con estos estudios de series. No vamos a ver el de Andalucía. ¿Cómo vamos de tiempo, Sonia? Un cuarto de hora, entonces perfecto. Es mucho, bueno. Estáis aguantando, salvo 3 o 4 ya han caído y alguno creo que no está en edad de criar. Los demás estáis aguantando. Bien. En España hay una publicación continua de modelos, lo que quiere decir que el tema no está cerrado. Es obvio, ¿no? Y bueno, pues hay incluso algunos ejemplos en los que hay como una conexión entre Bruno y Mariano. Es decir, entre el campo de la diplomática y el campo de la archivística. En este caso os voy a enseñar un estudio hecho por Juan Carlos Galende, que es profesor de la Universidad Complutense, y por la persona que les está hablando. Y es un modelo de este documento, la Carta de Seguridad, que estuvo vigente en España entre 1824 y 1835. Alguien dirá, vamos a ver, Mariano, ¿no nos has dicho que vosotros tenéis el Documento Nacional de Identidad? Sí.
desde 1940, pero es que entre 1877 y 1940 teníamos un documento que se llamaba cédula personal, y entre 1870 y 1877 se llamó cédula de empadronamiento, y entre 1848 y 1870 cédula de vecindad, y si queréis sigo para atrás. Pues la carta de seguridad era el documento que acreditaba la identidad personal entre 1824 y 1835. Por si no lo sabéis, esta está dedicada al rey Baltasar, al rey mago. Antes apareció James Bond y ahora... Esto es un regalo que nos hicieron unos archiveros por Navidad. Tenían la carta de seguridad y lo mandaron como felicitación de Navidad, ¿vale? Entonces... aquí tenéis el estudio de esta carta de seguridad, hecha por un archivero. Entonces, lo que aparece es denominación, carta de seguridad, definición, documento que autoriza a su poseedor para viajar en un radio de 6 leguas de su domicilio habitual. Características externas, pues textual, con texto impreso y manuscrito, papel común, documento simple de tamaño cuartilla, forma original. Productor, ¿quién lo ha producido? Intendentes, subdelegados de policía, gobernadores políticos, corregidores, alcaldes y otras autoridades. ¿Por qué? Porque este tipo documental va a estar en muchos fondos, en los fondos de intendencia, de la subdelegación de policía, ¿lo entendéis? El mismo tipo tiene muchos productores, lo que quiere decir que va a dar lugar a su presencia en muchos fondos. Legislación aplicable, toda la legislación, desde que el documento nace hasta que el documento desaparece por otro. El trámite. Muy importante, ¿en qué norma se publica el modelo? ¿Cómo es una carta de seguridad? Así. ¿Y por qué es así? Porque lo ha decidido el legislador, el creador. La vigencia administrativa del documento. Eso es lo que hace un archivero. Las series relacionadas, el contenido archivístico. Y fíjense lo de la derecha. Análisis diplomático. Protocolo, cuerpo y escatocolo. Y en el protocolo se dice intitulación, nombre, y eso lo ha hecho un diplomatista. Es decir, hemos cogido un documento... y ese documento le hemos analizado desde 2 puntos de vista complementarios, mediante una metodología diferente, pero que nos ayuda. En algún caso, en muchos casos, nos ayuda. Yo he tenido discusiones con mi cuñado, él es mi cuñado, tremendas, en comidas, de si un determinado documento era una real cédula o una carta misiva, que eso no le importa a nadie en el mundo, pero... no, porque, imaginaros, decía, hay un dispositivo que pone porque vos mando en las reales cédulas, porque os mando. Y en las cartas misivas es recibiré placer y servicio. Si recibe placer, carta misiva, si manda, real cédula. Y le digo yo, y si pone porque os mando y recibiré placer, bueno, entonces lo estudiaré. A veces el límite entre los tipos diplomáticos es complicado. Ahora os voy a enseñar la propuesta que yo he hecho, la última. No ha sido publicada ahora, va a salir en el boletín de la Asociación Nuestra de Archiveros. Y me encanta porque estamos hablando de fondos personales. Entonces, he hecho un estudio sobre el libro de familia. El libro de familia es un documento que se da a los españoles cuando se casan. Y en él anotamos el matrimonio y todos los hijos que tenemos. Surgió en 1914 o 1915, Tiene un formato literario y ahora lo veréis. Y va a desaparecer ahora, ha durado 100 años. Pregunta, ¿cuántos libros de familia hay en España? Somos 40 millones de personas. ¿Cuántos libros de familia? Si es uno por familia. Fácil 10 millones. Fácil 10 millones. ¿Cuántos libros de familia hay en archivos que se conserven en archivos? Por ejemplo, en Pares, en el portal de archivos españoles, 1. El libro de familia del poeta Luis Rosales. O sea, que un tipo tan universal, que tenemos todos, nadie lo ha estudiado. Y no se conservan archivos, los tenemos cada uno en casa. ¿Cómo es un libro de familia? Por ejemplo, el modelo de la izquierda, estamos hablando de las portadillas. Así surgió el de la izquierda. Y ven un poco una evolución. Desde el libro de la familia, en el título, libro de familia, ¿lo ven? ¿Ven la evolución en las cubiertas? En las portadas, libro de familia, o libro de la familia, libro de familia. Hay hasta 8 modelos distintos que yo he estudiado. 8, Y esta es una página, la página dedicada al matrimonio. Entonces, hay un determinado periodo de los libros de familia en las que están las fotos. Las fotos de nuestros padres cuando se casaron. La verdad es, cuando ya han fallecido...
Este es el resumen de ese estudio. El estudio es un estudio muy largo, de unas 40 páginas, va a salir en el boletín de ANABAD, y este es el estudio que yo he hecho de esta tipología. Dice, denominación, libro de la familia entre 1915 y 1970, libro de familia entre 1970 y 2014. Lo hemos estudiado y un cambio, es simplemente una partícula de la denominación, pero es suficiente. Definición, documento público de formato librario que recoge los extractos o certificaciones de matrimonio o filiación de los miembros de la unidad familiar. Caracteres externos, clase, textual, con texto impreso y manuscrito, soporte y formato, extensión y número de páginas. Y hago un análisis de la evolución en el número de páginas de cada uno de los modelos. Más, menos. La forma, los componentes documentales, los sellos que aparecen y las fotografías. Los caracteres internos, quién fue su productor, cómo ha ido variando esa producción, quiénes han sido sus destinatarios, qué legislación hay desde 1915, pero está toda, ¿eh? Cómo se han tramitado los libros de familia, incluso su coste, porque había que pagarlos. ¿Cuál es la estructura documental? La estructura documental, el análisis está hecho de tal forma que si cogemos una hoja de cualquier libro abierta al azar, una hoja, uno sepa de qué modelo es. Y luego en análisis archivístico, la vigencia administrativa del documento, es decir, ese documento, ¿cuál fue su vigencia administrativa? Generalmente 30 o 40 años, a no ser que se separaran, claro, las familias se rompieran. La vigencia cronológica, 1915-2014, casi 90 años, las series que están relacionadas y luego un comentario archivístico. Dice, en las familias españolas actuales lo habitual es conservar un único libro de familia expedido generalmente tras la formulación del matrimonio en fechas posteriores. Si somos 10 millones de familias, 10 millones de libros. Desde mi punto de vista, yo creo que podemos normalizar mucho mejor las series tipológicas que obedecen a un procedimiento reglado, las que están relacionadas con una actividad concreta, que las series acumulativas. Cuando nosotros tengamos expedientes de lo que queramos, imaginemos, yo qué sé, expedientes de la calle Rúa Barboso. ¿Y qué hay en ese expediente de la calle Rúa Barboso? Pavimentación, colocación de semáforos, pintura, eso será un cajón desastre. Sí, estamos terminando. Eso va a ser dificilísimo. Ahí lo único que nos vamos a basar va a ser en la estructura documental y en la materia. Pero nuestra fortaleza, esos modelos, para lo que sirven, son para las series tipológicas, las que obedecen a una tipología concreta. Esa es su fortaleza. Nosotros en eso nos encontramos a gusto, porque buscamos enseguida el origen funcional que dijo Schellenberg, buscamos la norma y vemos la evolución de ese tipo durante todos los años de su existencia, porque no recordar una cosa importante, que a los tipos nos pasa como a nosotros. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. Y hay tipos que se llevaban en la Edad Media y que ahora no se llevan. Y hay tipos que nacerán con la administración electrónica, sin lugar a dudas. ¿Qué utilizaremos para describir las unidades documentales? Bueno, pues el archivero debe valorar qué elementos tiene que utilizar para describir una unidad documental, porque eso va a depender de la serie. Esto es otra conclusión que yo creo muy importante. Es decir, cuando describamos una unidad documental, no siempre vamos a utilizar autor, destinatario, asunto, contenido. La serie es la que nos dirá qué debemos de utilizar en esa descripción. Si estamos hablando de expedientes académicos de alumnos, con poner expediente académico de Mariano García Ruiz Pérez posiblemente sobra, si estamos en un fondo concreto. ¿Lo entendéis? Por ejemplo, si estamos describiendo un presupuesto o unas cuentas, habrá que poner de qué año es ese presupuesto. No la fecha de formación del presupuesto, porque el presupuesto puede haberse iniciado su incoación en octubre, aprobarse en diciembre, pero el presupuesto referirse al año siguiente. La fecha hay que recogerla en la descripción. Es decir, por ejemplo, si es una licencia de obra, tendremos que recoger la ubicación. Esa licencia de obra, ¿de qué es y en dónde? La serie es la que nos va a determinar el contenido de la descripción. Van a ser diferentes. Cada serie documental tiene que ser descrita de distinta manera. Aunque hay unos elementos que siempre se repitan.
Y en esos elementos que siempre se repiten, uno de ellos, sin lugar a dudas, es la tipología. La tipología tiene que estar presente, desde mi punto de vista, en cualquier descripción de unidad documental, de serie, de subserios, es decir, de las agrupaciones inferiores por debajo de la serie. A mí es algo que me interesa y que me parece, desde mi punto de vista, necesario. La tipología es determinante, es nuestro punto fuerte. Y esa tipología, encontrar esa tipología no es nada difícil, puesto que tenemos esos mecanismos que hemos visto, esos modelos. Los modelos no difieren mucho, aunque pongan 5 y 28 campos. Si nosotros los analizamos, veremos cómo se puede perfectamente llegar a un equilibrio entre la información que hay entre unos modelos y otros. Con la ayuda de esos modelos, en la medida en que los difundamos, facilitaremos el trabajo para mucha gente. El trabajo del libro de familia, si es un trabajo bueno, será utilizado por el resto de mis compañeros. Si es un trabajo malo, irá a una papelera. Hagamos. Un archivero no tiene que intentar hacer todo bien. Lo importante es que haga 2 cosas bien, tu compañero 2 cosas bien, el otro compañero 3 cosas bien, y al final todos, la suma de todos será lo fuerte. Muchas gracias.